Así que les ruego, hermanos, abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 46 al versículo 50. Pero antes vamos a hacer una oración juntos. Señor, te agradecemos esta noche, este tiempo que tú nos regalas, como todos los domingos, Señor, te agradecemos porque es tu misericordia la que nos trae aquí a reunirnos para aprender tu palabra y para alabarte. Señor, si tú no hubieras abierto nuestros ojos, si tú no hubieras obrado en nuestros corazones, ninguno de nosotros estaría acá. Te ruego, Dios, de que tú nos ayudes a entender qué es lo que tú quieres de tus hijos, qué es lo que tu Hijo, Señor Jesucristo, demanda de aquellos que dicen seguirlo. Ayúdanos, Dios, a mostrar una verdadera humildad. Ayúdanos, Dios mío, a humillarnos, a sacrificarnos por los demás, así como tu Hijo lo hizo. Te agradezco, Dios, este tiempo que tú nos regalas. En el nombre de Jesús oramos, amén. Voy a leer, hermanos, Lucas 9, versículo 46 al versículo 50. La palabra del Señor dice así. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué no sigue con nosotros? Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, hermanos, hoy día vamos a hablar del tema del orgullo y el tema de la verdadera humildad cristiana. Y es un tema, sinceramente creo que es muy ignorado o mal interpretado por mucha gente. La gente en nuestra época, hermanos, cree que la humildad es debilidad, ¿sí? Yo he visto eso en diferentes iglesias, literalmente yo me he topado con ese tipo de percepción acerca de la humildad. Una vez estaba predicando en una iglesia de la denominación del Nazareno, en la cual me tocaba, literalmente me dieron el trabajo de hacer eso, de predicar acerca de algunas falsas doctrinas, ¿sí? Y entonces me tocó enseñar sobre algunas falsas doctrinas que enseñan ciertos hombres, sobre todo los teólogos de la prosperidad. Y lo enseñé, hermanos, como debía enseñarlo. Estábamos hablando de falsos maestros, de falsas doctrinas, ¿sí? Y verdaderamente creo que lo hice con cierta pasión, porque realmente es algo que me molesta ver tantos falsos maestros y tanta gente engañada. Pero después de haber predicado y después de haber mencionado algunos nombres, después de haber corregido a algunas personas, después de haber desenmascarado a algunos falsos maestros, se levantó un pastor literalmente a decir, nosotros no predicamos así en esta iglesia, nosotros somos humildes, ¿sí? Porque la humildad para muchos es no corregir, es ser débil, es no tener conocimiento. Una vez me tocó literalmente escuchar a un pastor igual decir lo mismo. Yo no tengo tanto conocimiento porque yo soy humilde, ¿sí? Yo soy humilde. Y hermanos, creo que eso es una perversión de lo que realmente es ser humilde. Nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo va a decir, imítenme a mí porque yo soy manso y humilde. Pero te puedo asegurar, hermano, que nuestro Señor Jesucristo no era débil. Nuestro Señor Jesucristo no era ignorante. Y para mucha gente, hermanos, en nuestra época, la humildad es sinónimo de eso. Sinónimo de ser débil, sinónimo de ser ignorante, sinónimo de alguien que no va a corregir, sinónimo de alguien pasivo. A veces tú ves a alguien pasivo, y esto, hermanos, yo creo que requiere discernimiento también, pero a veces ves a alguien pasivo que es cobarde, y a veces tú le dices, es que es humilde, ¿sí? Y no es que es humilde, es que es cobarde. No es que verdaderamente es manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo, sino que es débil. Y hermanos, hoy día vamos a ver qué es la verdadera humildad, ¿sí? Pero debo corregir al principio esta confusión que hay, porque como he mencionado, mucha gente lamentablemente relaciona o cree que la humildad es debilidad, es ignorancia, es cobardía, es pasividad. Pero hermano, nuestro Señor Jesucristo no era así, no era así.
Y hoy día nuestro Señor Jesucristo sí nos va a mostrar, hermanos, qué es la verdadera humildad y qué es lo que espera que se muestre en la vida de cada uno de nosotros, lo cual verdaderamente va a demostrar humildad, ¿sí? Y quiero, hermanos, también mostrarles algo antes de comenzar viendo este pasaje, porque humildad, por si acaso, hermanos, tampoco es aparentar algo que no somos. Déjenme darle el ejemplo del apóstol Pablo, si quieren pueden ir conmigo. Normalmente no hago esto, pero quisiera hacer esto antes de comenzar el pasaje en Lucas. Pueden ir conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, donde el apóstol Pablo, hermano, va a hablar de sí mismo y va a hablar de su ministerio, ¿sí? 1 Corintios, perdón, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15. Porque creo, hermanos, que podemos considerar al apóstol Pablo alguien humilde o no. Creo que, aunque sinceramente dentro de la comunidad de los corintios sí había personas que lo acusaban de ser muy duro, muy torpe incluso. Pero creo que en general, si conocemos la vida del apóstol Pablo, entendemos de que fue alguien humilde y como lo que vamos a ver el día de hoy lo vamos a comprobar. Pero humildad, por si acaso, hermanos, tampoco es aparentar algo que no somos. Entonces, escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios 15, versículo 10. Pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Escucha lo que el apóstol Pablo dice acá. Antes he trabajado más que todos ellos. Cuando tú lees solamente esas palabras en este versículo, la parte central en este versículo, donde Pablo dice, antes yo he trabajado más que todos ellos, el apóstol Pablo, hermano, ¿a quién se está refiriendo en este pasaje? Se está refiriendo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a los otros apóstoles. Y escucha lo que Pablo dice. Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos. Y cuando tú estudias la vida del apóstol Pablo, vas a encontrar de que Pablo está diciendo la verdad, porque ¿cuántas iglesias tú leíste en el Nuevo Testamento que el apóstol Pedro ayudó a fundar? Probablemente no más de 3, hermano. El apóstol Pablo es el que se dedicó a fundar iglesias en todo el mundo conocido. El apóstol Pablo fue aquel que hizo diferentes viajes misioneros en los cuales él mismo va a decir, he llenado todo el mundo del evangelio. Y el apóstol Pablo, hermano, aquí va a decir, yo he trabajado más que todos. Ahora, ¿eso lo hace menos humilde? No. El apóstol Pablo va a decir en este mismo pasaje, no yo, la gracia de Dios en mí. Eso es importante. Porque la humildad, hermano, no significa no reconocer lo que hagamos o lo que hayamos hecho. Lo que sí significa, como vamos a ver también el día de hoy en el pasaje de Lucas, es no buscar pero que esos logros o esa obra terminen aplausos para nosotros, sino para Dios. Eso sí. Pero algunas personas, hermano, también confunden la humildad con eso, con aparentar algo que no soy, ¿sí? Aparentar y decir que yo no hice ciertas cosas, que yo no he logrado ciertas cosas y creen que al ocultar la realidad de lo que soy, entonces estoy siendo humilde. En ese caso, hermanos, el apóstol Pablo no sería humilde porque él no va a ocultar esto y le va a decir, esto es importante, a los corintios que lo estaban despreciando, Pablo les va a decir, sí, yo soy el último de los apóstoles, yo no me merezco ser un apóstol, pero yo he trabajado más que todos. Cristo igual me ha llamado a mí y se me apareció a mí también. Cristo también me comisionó a mí. Yo he trabajado. La gracia de Dios no ha sido en vano en mí. Entonces, hermanos, con esta simple introducción, quiero hacerles notar simplemente, aunque probablemente hay muchas más cosas de que hablar acerca de la equivocación o de los errores respecto a la humildad que hay. Pero como les muestro, la humildad, hermanos, no es sinónimo de debilidad, de pasividad. La humildad no es sinónimo, hermano, de una apariencia de ser menos o de aparentar cosas que no somos, ¿sí? Aparentar en cierta manera una posición menor a la que Dios nos haya dado. No es específicamente eso la humildad, sino que como vamos a ver el día de hoy, hermano, la humildad significa entender claramente cuál es nuestra posición ante Dios. La humildad significa estar dispuestos a someternos debajo de los demás para su bien. Y la humildad, hermanos, significa, como Jesucristo mismo nos va a mostrar acá, es reconocer
de que no somos los únicos que están obrando para el Señor, no somos los únicos que están sirviendo, somos un instrumento más entre muchos, como vamos a ver hasta el final de esta exposición. Y ahora, toda esta discusión, hermanos, respecto a la humildad, respecto al orgullo, si bien no se utilizan esas palabras en este pasaje, pero claramente el contexto tiene que ver con esto. Porque si ustedes leen en la Reina Valera, literalmente el título que se le pone es, en signos de interrogación, ¿quién es el mayor? Y esa era la discusión que se estaba teniendo entre los discípulos. Y era una discusión, hermano, que parece que ya tenía tiempo. Si ustedes leen lo que Mateo nos dice acerca de este pasaje, se nos dice de que esta es una discusión que los discípulos tuvieron durante el camino mientras Jesucristo iba a Capernaum. Pero creo que también es necesario, hermanos, tomar en cuenta qué es lo que sucedió antes. Porque aquí vas a encontrar los graves problemas de carácter y de madurez que tenían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es, hermano, lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos terminando el pasaje que hemos estudiado en la última sesión? Jesucristo, déjame recordarte, les dijo a sus discípulos que hay algo que tiene que entrar bien en sus oídos. Hay algo que debía penetrar bien sus mentes y sus corazones. ¿Qué es eso? Que Jesucristo iba a morir, que Él vino a dar su vida por nosotros. Ahora, hermano, esto es importante en el Evangelio de Lucas porque realmente cuando lees este pasaje es casi absurdo lo que está sucediendo. Jesucristo les acaba de decir a sus discípulos, voy a morir, he venido a morir. Y ellos están preocupados, ¿por qué? ¿Quién es el mayor? ¿Quién tiene una posición más elevada que el otro? ¿Sí? ¿Quién será el principal entre los 12 discípulos? ¿Quién será el líder entre ellos? Y hermano, esa es una expresión y eso nos muestra claramente el tipo de orgullo, el tipo de soberbia que había entre estos hombres, buscando ponerse por encima de los demás, no por los méritos, no por el servicio, no por el sacrificio que ellos estaban dispuestos a hacer, sino simplemente por ocupar un lugar elevado entre los demás. Y esto es importante, hermanos, porque Jesucristo les acaba de decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías, yo voy a morir por ustedes. Y ellos, lamentablemente, aunque el mismo pasaje nos relata en el versículo 45, no entendieron las palabras de Cristo, estaban velados a lo que Jesucristo les acaba de decir. Y probablemente, hermanos, estos hombres están ciegos a lo que Jesucristo les está diciendo. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en otras cosas. Ellos están preocupados en otras cosas. Y su preocupación es, a ver, Jesucristo ha elegido 12, ¿y quién de nosotros se quedará como el mayor, como el líder, como el rey, como el Señor entre los demás? ¿Quién será el primero? Y esta es una discusión, hermanos, que los discípulos van a tener en diferentes ocasiones también. Incluso vamos a ver en otra ocasión cómo la mamá de Jacobo y de Juan en algún momento se va a intervenir incluso en este tipo de discusión. Juan y Jacobo, no sé si van a específicamente utilizar a su mamá, pero su mamá también va a estar preocupada por el rol que sus hijos van a tener en el reino de Cristo. Por eso la mamá de Juan y Jacobo se va a acercar en algún momento a Jesucristo y le va a decir, por favor, te ruego que en tu reino mis hijos estén a tu lado derecho y a tu lado izquierdo reinando contigo. Entonces, hermanos, aquí tenemos hombres los cuales están preocupados por su posición. Estamos teniendo hombres los cuales están discutiendo entre ellos a ver quién será el líder, quién será el mejor, quién tendrá una posición más elevada. Y ahora, ¿por qué es esto? Esto, hermanos, también es por el concepto equivocado que tenían los discípulos acerca de la primera venida de Jesucristo. Y hemos hablado de esto varias veces en este mismo Evangelio de Lucas. Hemos visto cómo Pedro, siendo el representante de los demás discípulos, cuando Jesucristo le dijo, voy a morir, voy a ir a la cruz por ustedes, ¿qué le dijo Pedro? Que nunca te pase eso, Jesucristo, Mateo capítulo 16. Que jamás te pase eso. ¿Por qué? Porque los discípulos, hermano, lamentablemente, como la mayoría de los judíos en la época de Jesucristo, estaban esperando el reino aquí y ahora, ya, ¿sí? Lamentablemente no entendieron de que el Mesías en su primera venida, Él iba a venir a sacrificarse, Él iba a venir a sufrir, y que la gloria vendría después del sufrimiento, la gloria vendría después del sacrificio. Ellos no, ellos están pensando que Cristo, aquí y ahora, ya va, como David va a derrocar a los filisteos, como David derrocó o ganó a los filisteos en el Antiguo Testamento. Ahora Jesucristo va a venir y va a derrocar a los romanos y nos va a dar una nación próspera, cosas de las que ya hemos hablado en las otras sesiones.
Y entonces ellos tienen en su mente eso. Jesucristo ha venido y va a implantar ahora el reino, seguro va a derrocar a los romanos, y entonces ahora, ¿quién será pues su mano derecha? ¿Quién estará en una posición elevada dentro del reino de Cristo? ¿Sí? Y Jesucristo, hermano, va a tener que lidiar con estos discípulos varias veces respecto a esto. Lo va a lidiar aquí, como también vamos a ver en el Evangelio de Juan, lo va a lidiar casi antes de su muerte, en el aposento alto, cuando Jesucristo le está dando sus últimas palabras a sus discípulos, va a seguir lidiando con esto. Porque lamentablemente, no solamente los discípulos, sino la gente en general, lo que busca es eso, una posición elevada, ¿sí? Lo que busca es estar por encima de los demás. Lo que busca es ver a los demás como inferiores y tener servidores. Para mucha gente, hermanos, simplemente es el poder. El poder es tener gente debajo de mí, la cual me sirva y me mire hacia arriba. Y Jesucristo les va a tener que explicar varias veces a los discípulos, así no son las cosas dentro de la iglesia. Así no son las cosas. Sino que el que quiera ser el primero entre ustedes va a tener que ser el último. Sí, los reyes de este mundo se enseñorean de los demás, se creen sus dueños y creen estar por encima. Los romanos, los emperadores se creen semidioses por encima del común denominador de las personas. No se creen ni siquiera seres humanos, sino que literalmente los emperadores romanos se creían semidioses. Pero entre ustedes, Jesucristo una y otra vez les va a tener que decir, no va a ser así. Y ahora el problema que se suscita acá, hermanos, como les he mencionado, es esto. Los discípulos, versículo 46, se nos dice que entraron en una discusión. Y esta discusión no fue una discusión momentánea, sino al parecer fue una discusión que tuvieron durante todo el camino que tuvieron hasta llegar hasta Capernaum. Y era una discusión que va a seguir a lo largo del ministerio de Jesucristo, por lo menos en estos últimos 6 meses. Estamos ya en los últimos 6 meses del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y la discusión, hermanos, es esto. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Ahora, los discípulos, al parecer, entienden, hermano, que están haciendo algo mal, ¿sí? Los discípulos, al parecer, entienden de que algo no está bien en esta discusión. ¿Por qué? Porque si tú lees el relato de Mateo, Mateo nos va a decir de que no le querían contar a Jesucristo la discusión que tuvieron. No le querían hacer saber la discusión que tuvieron. Entonces probablemente se están peleando porque buscando ver quién va a ser el primero, quién va a tener una posición, un rango más elevado en el reino de Cristo. Pero al parecer sí sus conciencias les están molestando, ¿sí? Sus conciencias no les están dejando tranquilos porque ellos mismos luego van a decir, no, mejor no le digamos a Cristo, ¿sí? Ya nos ha reprendido en otras ocasiones, ya nos ha confrontado en otras ocasiones. Quizás no le digamos, sí, esperemos a ver quién va a ser el mayor, quién será el mayor entre nosotros. Pero Jesucristo, a pesar de que le intentaron ocultar al parecer esta discusión que tuvieron, Él conoce lo que hay en el corazón del hombre, ¿sí o no? Él sabe cuáles son las intenciones del hombre. Él conoce, como nos dice Juan 2, versículo 23 al 25, Él sabe lo que hay en el hombre sin que nadie le diga nada. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Él conoce nuestros deseos, nuestras intenciones. Y entonces se nos dice, versículo 47, que Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, Jesucristo les va a responder la discusión que están teniendo estos hombres. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesucristo? Y hermano, aquí solamente voy a una vez más recalcar esto. Jesucristo conoce nuestras intenciones. Él sabe por qué estamos haciendo las cosas. Él sabe con qué motivación hacemos las cosas. Y hermano, cuando tú estás en la iglesia, estás entre hermanos o incluso en el mundo en general y haces las cosas simplemente porque quieres una posición más elevada, porque crees que la vida se trata de una pirámide a ver quién llega a la cúspide, escucha, Jesucristo lo sabe, ¿sí? Jesucristo sabe esto. Sus discípulos sí le están intentando ocultar, la verdad, bastante ingenuamente, porque ellos ya han visto que Jesucristo tenía un discernimiento y un conocimiento sobrenatural sobre ellos. Pero Jesucristo sabe y va a lidiar con este problema. Este problema de los ojos altivos que acabamos de leer en Proverbios 6. Los ojos altivos son eso. Personas que simplemente quieren estar por encima de los demás, quieren tener una posición elevada para recibir los aplausos y la gloria y poder jactarse de miren quién soy yo. Y Jesucristo sabe que sus discípulos están lidiando con esto y va a tener que corregir esta situación. Y ahora, ¿cómo es que Jesucristo va a corregir esto? Jesucristo va a utilizar a un niño como un ejemplo para corregir esto. Escucha lo que dice el versículo 47. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí.
Versículo 48. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Sinceramente, hermanos, esta porción de la Escritura es difícil de interpretar, porque lo que tenemos que interpretar es qué significa ser un niño. Pero hermanos, hay que tener cuidado también, porque no creo literalmente que Jesucristo nos llame a ser completamente como niños. Completamente no creo, ¿sí? Pero Jesucristo sí quiere tomar en cuenta ciertas características que tienen los niños para mostrar de que esas características se deben repetir en sus verdaderos discípulos. Y de que como un niño no se trata de ver quién está por encima de los demás, sino como un niño debemos entender nuestra condición y ponernos por debajo de los demás más bien, para sacrificarnos, para servirles, y eso es lo que verdaderamente nos va a hacer grandes. Es eso lo que verdaderamente va a mostrar la verdadera humildad. Y ahora, como dije, hay que tener cuidado porque no creo específicamente que Jesucristo nos mande a copiar aquí todo lo que es un niño, pero hay ciertas cosas que creo que sí son claves respecto a entender que era un niño. Y Jesucristo sabe lo que está haciendo acá, sabe a quiénes les está hablando, porque los judíos, no sé si sabías esto, pero despreciaban a los niños. En general, la cultura judía del primer siglo despreciaba a los niños. Tú eso, hermano, te encuentras incluso entre los discípulos. Hay un pasaje conocido, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo, donde Jesucristo está predicando y los niños, ¿qué querían hacer? Se querían acercar a Él. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Lo estaban apartando, ¿sí? Así de más o menos, ustedes no molesten, ¿sí? No molesten. Había, hermanos, en la cultura judía del primer siglo, un cierto desprecio hacia los niños. ¿Por qué? Porque se los veía como seres ignorantes, débiles, no tenían mucho que ofrecer hasta que crezcan, ¿sí? Entonces muchos los despreciaban simplemente. Los discípulos mismos, como dije, en algún momento los van a querer alejar de Jesucristo, como si fuera una pérdida de tiempo que se acerquen a Jesucristo. Y es ahí donde Jesucristo va a decir su famosa frase, dejen a los niños venir a mí. Entonces esto es importante, porque Jesucristo, hermano, está tomando a un niño y le está diciendo aquí a sus discípulos, un momento, aquí no se trata de empezar a excluirnos, aquí no se trata de empezar a vernos, a ver quién es por encima del otro, sino aquí se trata de recibirnos los unos a los otros. Y esto, hermano, es humildad. Esto, hermano, es humildad. Esto es lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos, asociándonos con los más débiles. Esto es lo que Jesucristo mismo va a decir en otra de sus enseñanzas, cuando diga, cuando tú tengas una fiesta, cuando tú tengas un evento, ¿qué es lo que va a decir Jesucristo? ¿A quiénes debes invitar? No invites a aquellos que te pueden devolver el favor. No invites a aquellos que te pueden dar algo a cambio por tu amistad. No invites a aquellos que te pueden dar algo a cambio porque tú les ofreciste el asociarte con ellos o los invitaste a un acontecimiento. No, invita a los que no te pueden dar nada. Invita a aquellos que no te pueden dar nada a cambio. Invita a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los mudos. Aquellos que no te pueden dar nada a cambio. Y aquí Jesucristo, hermano, en nuestro Evangelio de Lucas, aunque vamos a hablar de lo que también Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo y de Marcos, Jesucristo acá dice, escuchen, no se trata aquí de empezar a excluirnos, a ver quién es superior al otro. Tú no eres tan bueno como yo soy mejor que tú, yo tengo más dones que tú, así que tú hazte a un lado, ¿sí? No. Aquí se trata, hermano, de recibirnos los unos a los otros más allá de nuestra condición. Y Jesucristo literalmente dice, esto es lo que tiene que pasar entre ustedes, el que reciba a un niño en mi nombre. No se trata, hermano, la religión cristiana de empezar a despreciarnos. No se trata la religión cristiana, hermanos, como en el mundo se dice, de utilizarnos como una escalera, ¿verdad? Para pisarnos los unos a los otros, a ver quién llega arriba. No se trata de eso la iglesia. Ahora, lamentablemente, mucha gente utiliza la iglesia de esa forma, ¿sí? Y esto muchas veces sucede por la mala instrucción o sucede simplemente por el corazón pecaminoso que nosotros tenemos. Mucha gente, hermano, cree que ser pastor es como que estamos en una pirámide y el pastor está allá arriba, cuando en realidad no es así. La iglesia no está manejada así.
Y mucha gente cree que yo para realmente servir al Señor tengo que subir esa pirámide y llegar a la misma posición que los demás. No, no se trata de eso, ¿sí? No se trata de despreciar a algunos, de apreciar a otros que nos pueden dar algo. No se trata de buscar una posición encima de los demás, despreciando a aquellos que nos rodean. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Y ahora aquí, hermano, tal vez podemos sacar algunas conjeturas de cómo fue la discusión entre los discípulos. Y tú te puedes imaginar esto, ¿sí? Andrés tal vez diciendo, sabes, yo he llegado primero que ustedes. Juan tal vez diciendo, no, pero yo soy el discípulo amado, ¿sí? Tú te puedes imaginar, hermano, a los discípulos discutiendo así. No, pero tú, Mateo, eres un publicano y tú llegaste después, ¿sí? Nosotros estuvimos con Jesucristo antes, ¿sí? Y tú, está bien, Cristo te llamó, pero no te olvides quién eras, ¿sí? Tú puedes imaginarte ese tipo de cosas dentro de los discípulos, hermano. Porque como dije, no eran perfectos. Por algo Jesucristo le va a llamar a Juan y Jacobo los hijos del trueno, porque eran personas que tenían un carácter bastante rudo, bastante fuerte. Entonces, hermanos, y aquí Jesucristo le pone a un niño enfrente, sabiendo que los discípulos y los judíos de su época despreciaban a los niños, y Jesucristo les dice, ¿saben? No, la religión cristiana, mis seguidores, no van a hacer eso. No se van a empezar a despreciar a ver quién es el primero, quién está más arriba, no. Sino que nosotros, y aquel que quiera recibirme a mí, tiene que tener el carácter de recibir a un niño, de recibir a alguien despreciado, de no hacer, como la Biblia nos va a decir más adelante, acepción de personas. No, de no utilizar a las personas simplemente como una escalera para pisar a los demás y subir más arriba. No, así no es la religión cristiana. Así se tratarán los políticos, así se tratará el mundo, así serán los incrédulos, ustedes no. Y ahora, hermano, aquí Jesucristo está diciendo cosas bastante fuertes. Porque escucha lo que dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Jesucristo, hermano, está poniendo como una evidencia de la verdadera fe, una evidencia de que alguien verdaderamente ha recibido a Jesucristo, el que va a ser una persona así, dispuesta a asociarse con los despreciados, dispuesta a asociarse con las personas que no pueden darnos nada a cambio, dispuesta a asociarse con aquellos que el mundo tal vez considera como miserables. Y ahora el mundo, hermanos, los incrédulos no tienen esa mentalidad, ¿sí? Los incrédulos tienen la mentalidad más bien de, yo me voy a asociar contigo porque me conviene, ¿sí? Porque tú eres un buen contacto para mí, para que yo pueda subir, ¿sí? Para que yo pueda ser alguien de mayor prestigio, de mayor estatus. Jesucristo dice, entre nosotros no es así. Y Jesucristo, como dije, aquí dice palabras bastante fuertes, porque Jesucristo dice, aquel que tiene esta reacción de no querer recibir a un niño, de despreciar a un niño, de despreciar a sus hermanos, de despreciar a aquellos que vemos menores a nosotros, Jesucristo dice, no me está recibiendo a mí. Y si no me ha recibido a mí, no recibió al que me envió, no recibió a mi Padre. En otras palabras, no es cristiano. Literalmente, hermanos. Ahora, ¿por qué Jesucristo puede decir estas cosas tan contundentes? Porque, hermano, el Evangelio no produce este tipo de personas. El Evangelio no produce este tipo de personas. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 3, versículo 27. Escucha lo que el apóstol Pablo dice ahí. Romanos, capítulo 3, versículo 27. Después, hermano, de que el apóstol Pablo nos dice cuán miserables, cuán pecadores somos, cuán corrompidos estamos. ¿Te acuerdas, Romanos 3? ¿Cuántos buenos hay? Ni uno. ¿Cuántos justos hay? Ni uno solo. ¿Cuántas personas hay que busquen a Dios? Nadie. Todos nos desviamos, somos inútiles. Pablo va a decir, somos lo peor, ¿sí? Y después Pablo nos va a decir, a pesar de que somos tan miserables y no tenemos nada, Dios nos ha dado todo en Cristo. Y ahora escucha, hermano, ese es el evangelio que tú y yo creemos. No, aquí nosotros no creemos de que Dios vino a buscar a los más valientes, a los más inteligentes, a los más fuertes, a los más sabios. No, literalmente Dios vino y nos mostró misericordia a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A pesar de que no teníamos nada. Hermano, aquella persona que ha entendido el evangelio, ¿ha entendido eso o no? La persona que llega a Cristo, que llega al evangelio, es una persona que ha entendido esto. Soy nada, soy nadie. No tengo nada que ofrecerte.
Soy literalmente, lo único que hay en mí es pecado, lo único que hay en mí es maldad. Mi justicia son trapos sucios de inmundicia, ¿o no? Y tú has hecho todo por mí. Ahora escucha, el cristiano entiende eso, cuán miserable es. El cristiano entiende de que yo no soy mejor que nadie, como el apóstol Pablo. Yo soy el primero de los pecadores. Pero Cristo vino a salvar pecadores. Y hermano, ¿tú crees que alguien que ha entendido este mensaje va a mostrar esa jactancia, esa arrogancia, esa soberbia, esos ojos altivos sobre los demás? No. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la arrogancia? ¿Dónde está pues lo que un hombre tenga para decir, miren, apláudanme, denme la gloria, miren cuán grande soy? Escucha lo que el apóstol Pablo dice, queda excluida. No hay espacio, dice el apóstol Pablo en el cristianismo para ese tipo de jactancia. No hay lugar. Si has entendido el evangelio, si has entendido a Cristo, no existe eso. No hay espacio. Porque como dije, cuando tú llegas a Cristo, llegas completamente humillado, de rodillas, entendiendo que no tienes nada que ofrecer. Nada. Entonces lo obvio es que no puede haber jactancia. No puede haber de qué jactarnos. No existe tal concepto, no hay espacio para eso. Y el apóstol Pablo dice, ha quedado excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe verdadera, hermano, excluye ese tipo de jactancia, ese tipo de soberbia, ese tipo de arrogancia. Y Jesucristo les dice a sus discípulos, entre ellos que se estaban despreciando, a ver quién será el mejor, quién estará más arriba, quién tendrá una mejor posición en tu reino. No, están errando. No es así, no es así. Si ustedes verdaderamente me han conocido a mí, van a estar dispuestos a asociarse, van a estar dispuestos a asociarse con los más débiles, con aquellos que ustedes consideran miserables, con aquellos que ustedes no pueden recibir nada a cambio, van a estar dispuestos a hacer eso. Van a estar dispuestos. Es por eso, hermano, Jesucristo mismo es el ejemplo de esto. Jesucristo, hermano, a veces lo vas a ver, sí, con los fariseos cenando en sus casas, a veces lo vas a ver, pero normalmente los judíos, ¿de qué le van a reclamar? Este anda con pecadores, ¿sí? Este anda con publicanos, con los despreciados, cuando debería querer andar con nosotros para estar en una buena posición, para tener un buen estatus dentro de la sociedad judía. ¿Por qué no quiere andar con el Sanedrín, con los líderes, con la Corte Suprema de Israel? ¿Por qué? No, él estaba dispuesto a asociarse con aquellos pecadores que lo reconocieron como el Mesías y llegaron a la salvación. Él no estaba viendo a ver con quiénes me conviene andar, con quiénes no. ¿Quiénes van a ayudar a mi reputación y quiénes me van a ayudar a subir en el estatus social? No. Él estaba dispuesto a recibir a los niños, como he mencionado, seres despreciados en aquella época. Ahora, Jesucristo, hermano, no solamente dice esto de recibir a un niño, sino vayan conmigo al Evangelio de Mateo y vamos también a ver el Evangelio de Marcos, porque Jesucristo va a ampliar algunas cosas más en los otros evangelios. Los evangelistas nos van a mostrar algunos detalles más de esta conversación. Escucha lo que dice versículo 3 de Mateo capítulo 18, versículo 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, aquí hay que tener cuidado, como dije, hermanos, sí hay que tener cuidado de una interpretación literalista. ¿Sí? Ser niño, hermano, no significa específicamente quedarte ignorante. Los niños en aquella época de Jesucristo sí, aunque dentro de la cultura judía eran de los niños más instruidos, en muchos casos, sí, pero en general eran considerados seres ignorantes. Y la Biblia no te está diciendo acá, si te quedas como ignorante, entonces vas a entrar al reino de los cielos. La Biblia te manda más bien a que estudies, a que conozcas más, a que tu amor crezca en toda ciencia y conocimiento. Filipenses 1, versículo 9. Hay ciertas cosas, por si acaso, de los niños que hay que tener cuidado, porque no creo que Jesucristo nos esté mandando literalmente a ser como niños. No podría estar predicando aquí ahora, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que creo que sí debemos tomar en cuenta. Un niño, hermano, entiende que es dependiente, ¿o no? Un niño depende. Un niño entiende de que depende completamente de otros.
Un niño, hermano, y yo tengo hijos, y los que tenemos hijos tal vez vamos a entender esto mucho más. Sabemos cómo nuestros hijos dependen de nosotros. Y yo al ver a mis hijos crecer, hermano, sinceramente, una vez me puse casi a llorar por mi hijito mayor por eso. Porque yo me acuerdo de mi hijito mayor, cuando él tenía 3 años y salíamos al parque, sí o sí quería que yo lo acompañe a todos los juegos y que yo esté atrás de él y agarrando de él la mano todo el tiempo. Porque quería que yo esté con él, porque tenía esa dependencia conmigo. No quería que lo deje nunca, sí, nunca. Me acuerdo cuando cumplió 5 años, que fuimos a un parque o a un restaurante con esos juegos, y ahí ya noté una diferencia. Ahora él ya se podía alejar de mí, ¿sí? Pero todavía tenía esta dependencia conmigo, de que quería, donde esté jugando, quería poder hacer contacto visual conmigo, sí o sí. Si no hacía contacto visual, se sentía inseguro, se sentía preocupado, se sentía temeroso. Ahora ya tiene 8 años y literalmente se va, ¿sí? Y a jugar con sus amigos y extraño sinceramente eso. Y esa es la etapa en la cual mi hijo ya está pasando de la infancia a otra etapa, ¿sí? Ya está creciendo, eso es lo normal. Pero creo, hermano, que esa dependencia es algo que Jesucristo sí está demandando acá. La dependencia de ese niño pequeño, el cual va a depender y va a confiar completamente en su padre, va a confiar y va a depender completamente de él. No se va a creer fuerte en sus propias fuerzas, sino que va a depender de aquel que es su padre, aquel que lo cuida, aquel que lo ama. Y va a depender completamente de su provisión, hermano. Creo que eso sí es algo que Jesucristo tiene que estar haciendo referencia aquí en este pasaje. En medio de esta discusión en la que los discípulos deben estar preguntándose a ver quién es el mejor, no deben, están preguntándose quién es el mejor, quién es el que está más arriba. Y hermano, tú sabes de que aquellos que se creen mejores, que se creen que tienen un lugar más privilegiado o se merecen un lugar más elevado en la sociedad, normalmente son personas que se creen independientes, autosuficientes, yo no necesito a nadie, yo puedo por mí mismo. Ese no es un niño, ese no es un niño. Un niño, hermano, entiende su dependencia, entiende la completa dependencia que tiene hacia su padre, hacia sus progenitores. Un niño, hermano, también es alguien que está en proceso de desarrollo. Y esto, hermanos, creo que es bien importante en la vida cristiana. Porque el cristiano, hermano, por más de que lleves años, por más de que lleves décadas en el cristianismo, sigues en desarrollo. El hermano Roberto nos enseñó hace algunas semanas, 1 Pedro capítulo 2, los días miércoles. Y Pedro, ¿qué le va a decir a los cristianos? Ustedes desean la leche espiritual como ¿quiénes? Como los niños. Como los niños desean la leche espiritual no adulterada, así ustedes deberían estar deseando la leche espiritual no adulterada, perdón, la palabra de Dios. Pedro le va a hablar a los cristianos que ya tenían tiempo de cristianos, que ya tenían tiempo de haber madurado, tiempo de haber conocido a Cristo. Y Pedro les dice a ustedes, respecto a la instrucción, respecto al conocimiento, respecto a crecer en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, entendimiento del Evangelio, de Cristo, de su salvación, deberían ser todavía como niños. Como niños. Y hermano, esto es algo que literalmente siempre se da en todo cristiano maduro y todo cristiano que verdaderamente está creciendo. El cristiano maduro y aquel cristiano que verdaderamente ha entendido su condición sabe que nunca ha llegado a la meta, que siempre hay más que aprender, que siempre hay más que conocer, que siempre hay más que leer, que siempre hay más y más y más. El apóstol Pablo, hermano, después de haber estado décadas en el Señor, siendo un apóstol instruido por Jesucristo mismo, ¿qué va a decir en Filipenses capítulo 3? No que ya lo haya alcanzado, va a decir Pablo, y que ya sea perfecto, no. Prosigo a la meta. ¿Sí? Eso es un niño, hermano, es un ser, es una persona el cual está en constante desarrollo y necesita desarrollarse. No ha llegado a la adultez, no ha llegado todavía a la meta. Es alguien que entiende la necesidad que tiene es alguien en el cual se debe reconocer la dependencia que tiene y la necesidad todavía que tiene de desarrollo. Hermano, para mí no es por si acaso raro, de por eso el apóstol Pablo termina su vida. ¿Te acuerdas qué es lo que Pablo le pide a Timoteo terminando su vida? ¿Qué le pide Pablo a Timoteo? Tráeme los libros, tráeme los pergaminos. ¿Por qué? Sí, yo creo, hermano, de que Pablo
quería escribir, por eso algunos dicen que él escribió la carta a los hebreos, está bien. Pero hermano, estoy seguro que Pablo quería seguir estudiando, quería seguir aprendiendo. Y esa es una característica del verdadero cristiano. No cree que ya está allí para considerarse el mejor o el que ya ha llegado a conocer todo. No, es alguien que entiende que todavía está en desarrollo, que todavía debe aprender, que todavía hay muchas cosas que no sabe. Y eso, hermano, es verdadera humildad. Humildad, por si acaso, no es mantenerme ignorante. Humildad, hermano, es entender de que no lo sé y siempre hay más que saber. Que por más de que conozco algo, la verdad no conozco casi nada, porque resulta que tú y yo estamos estudiando un Dios infinito y eterno. ¿Sabes qué significa infinito, hermano? Que no tiene fin, que jamás vamos a poder llegar a sus extremos. Nunca vamos a poder entender en total cabalidad quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el Dios que nosotros creemos y estudiamos. Y entonces la humildad, hermano, no significa por si acaso no saber, no conocer, quedarme ignorante, no. Pero es reconocer que con todo lo que sé, aún sigo siendo un ignorante, ¿sí? Con todo lo que he aprendido, con todo lo que he estudiado, aún todavía sigo siendo un ignorante. No sé nada más que lo superficial. Eso me llamó la atención de Arcis Sproul en una charla. Él dice literalmente eso, después de haber dedicado décadas a estudiar la Biblia y ser reconocido como uno de los más grandes teólogos en el siglo pasado, dice, ya estoy por morir y sé que solamente conozco la superficie. Sé que solamente conozco la superficie. Y hermano, Jesucristo le dice a sus discípulos, si no se hacen como niños, no entran al reino de los cielos. ¿Sí? El reino de los cielos no es para los jactanciosos arrogantes como los judíos que creían ya saberlo todo. No, no es para los orgullosos como los judíos que decían malditos esos que no conocen la ley, creyendo ellos que ya conocían todo y cumplían todo. No, no, no. El reino de los cielos, hermano, y los que verdaderamente hemos entendido el Evangelio, tenemos que tener esta humildad. Siempre saber, no sé, no sé. Siempre saber de que estoy en un proceso de desarrollo y de aprender más y de conocer más. No he llegado a la meta, no soy adulto todavía, soy simplemente un niño. Soy dependiente y tengo todavía necesidad de saber y saber más. Por mí mismo soy débil. En mí mismo yo no tengo lo suficiente para esta vida, sino que dependo de alguien más. Y hermano, Jesucristo les dice eso a sus discípulos. Ustedes deben hacerse como niños. No solamente deben estar dispuestos a recibir a los niños, deben hacerse como niños. El cristiano, hermano, es así. El cristiano es así. Ahora no significa por si acaso que ahora nos vamos a comportar como niños y vamos a balbucear y no vamos a madurar. No, no estamos de acuerdo con eso. Pero estas características de un niño, hermano, creo que sí son cosas las cuales debemos rescatar y que Jesucristo sí o sí tiene que estar haciendo referencia cuando le pide esto a sus discípulos. En el contexto en el cual ellos están peleando por ver quién es el mayor, quién es el mejor, quién está más arriba. Jesucristo les dice, no, más bien ustedes deberían reconocer que son niños todavía, niños. Pedro, Juan, aunque hayan pasado 3 años conmigo, o 2 años y medio hasta este punto, todavía no saben todo. Son como niños todavía. Les falta mucho camino que recorrer todavía. Deberían estar más bien con esa percepción acerca de ustedes. Ahora, en Marcos, Jesucristo, hermanos, nos va a dar, el evangelista Marcos nos va a dar algunos detalles más de esta discusión. Y escucha lo que Jesucristo va a decirles en Marcos. Versículo 35. Estamos en la misma discusión y ahora Jesucristo, hermano, escucha lo que va a argumentar. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero y el servidor de todos. Esto, hermano, está dentro de la discusión que Jesucristo está teniendo aquí con sus discípulos. No se trata de querer ser el que está ahí arriba. Se trata de buscar ser el último y el servidor de todos. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo con esto? ¿A qué se está refiriendo, hermano? ¿A qué se estará refiriendo con esto? Déjame mostrarte a qué se está refiriendo con esto, con un ejemplo muy gráfico y muy vivo que Jesucristo nos dejó. Vayan conmigo a Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, y vamos a estudiar ese pasaje en unos meses en el primer servicio.
Jesucristo escucha, y todos debemos conocer esta historia. Jesucristo, antes de ir a la cruz, en la última cena, ¿qué va a hacer con sus discípulos? Les va a lavar los pies. ¿Sí? Ahora, escucha lo que Jesucristo les va a decir. Versículo 13 y 14 del capítulo 13 de Juan. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Escucha bien esto, ¿sí? Porque como les dije, la humildad no significa no reconocer quiénes seamos, qué llamado Dios nos habrá dado, qué posición Dios nos habrá dado para servir en su iglesia. No significa específicamente eso. Jesucristo les dice, yo soy el Señor, yo soy el maestro. Ustedes me llaman así y es la verdad. Y ahora escucha pero versículo 14. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? En algunas iglesias literalmente tienen un domingo al mes, digo al año, si no me equivoco, donde los pastores le lavan los pies a la comunidad. No voy a hacer eso, hermanos. En la iglesia católica también hacen eso, hasta el Papa, así para mostrar algún tipo de humildad. El Papa se arrodilla y le lava los pies a diferentes personas. Jesucristo no está literalmente, hermano, pidiéndonos eso, ¿sí? Sino que Jesucristo está utilizando aquí un ejemplo que para la época era muy vivo. ¿Quiénes eran los encargados de lavar los pies en la época de Jesucristo? ¿Quiénes, hermanos? No solamente los esclavos de menor rango. Como alguna vez hemos dicho, porque hermano, en las casas de los señores de aquella época había esclavos con diferentes rangos. Había esclavos, hermanos, que podían tener un estatus elevado, como había médicos, por ejemplo, que eran esclavos. Pero por ser médicos tenían un estatus elevado dentro del hogar, dentro de una casa. Entonces, dentro de los mismos hogares había diferentes rangos de esclavos. Y la historia, hermano, nos cuenta de que sabes quiénes eran los encargados de lavar los pies, y eso era muy necesario en aquella época. ¿Por qué era necesario lavar los pies en aquella época? Porque no usabas los zapatos y las medias que nosotros utilizamos ahora, sino que tenías que andar en un lugar árido, seco, con sandalias. Y si tú conoces un poco de la cultura de aquella época, incluso hasta nuestra época se sigue teniendo este tipo de tradiciones, los judíos, hermano, ¿cómo se sentaban a la mesa? ¿Cómo eran sus mesas? No eran las mesas elevadas que nosotros tenemos con sillas, no eran así. Las mesas eran casi al ras del suelo. Y tú literalmente te sentabas con los pies a un costado y tus pies le estaban dando a tu vecino, ¿sí? Mientras comías. Entonces era, hermano, algo muy necesario lavarse los pies. Y en el contexto de Juan capítulo 13 tenemos a estos mismos discípulos peleándose por quién será el mayor y adivina. Nadie se quiso lavar los pies, ni nadie le quiso lavar los pies a los demás. Literalmente estos discípulos, ni siquiera por consideración con su hermano al lado, se quisieron lavar sus propios pies. Y como he mencionado, en el primer siglo, los señores, al esclavo de menor rango, era el que le decían que le lave los pies. El esclavo del esclavo era el responsable de hacer esa tarea tan baja para ellos, ¿sí? Tan terrible, tan deplorable, tan miserable. Los esclavos de menor rango estaban dispuestos a hacer, tenían que hacer eso, ni siquiera estaban dispuestos, sino era su obligación. Ahora, esto, hermano, nos ayuda a interpretar varias cosas. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado de Cristo? Todo este contexto histórico que les estoy dando les ayuda a interpretar este pasaje. Porque Juan el Bautista está diciendo, yo no soy digno de ser el esclavo de Cristo. Ni siquiera soy digno de ser el esclavo de menor rango de Cristo. Y aquí, hermano, Jesucristo dice, yo soy el Señor, yo soy el Maestro, y yo estoy dispuesto a ponerme en la posición más baja, a hacer la labor más miserable por el bien de ustedes si es necesario. Y eso, hermanos, es lo que Jesucristo quiere decir cuando les dice a sus discípulos, el que quiera ser el primero sea el último. El que quiera ser el primero sea el siervo, el esclavo de todos. Eso es verdadera humildad, hermano. La verdadera humildad es una persona que no importa la posición que tengas, estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por el bien de los demás.
No vas a poner excusas de, esto dice la gente del mundo, ¿sí? Yo no me merezco eso. No. Dentro del cristianismo no hay tal cosa, hermano. Yo no me merezco, ¿cómo voy a hacer eso? Hermano, a veces, yo sé, hermano, de que el ministerio pastoral merece respeto, merece honra, está bien, ¿sí? Pero sinceramente a veces me incomoda cuando a veces hay hermanos que creen que no puedo ni levantar una silla o una escoba o algo, porque no es tampoco así, ¿sí? Porque el que quiera ser el primero sea el siervo de todos. Y la idea, hermano, es que la verdadera humildad nos lleva a esto. No nos lleva a mentir acerca del llamado, la posición que Dios nos haya dado, no. Pero esa posición no la utilizamos para enseñorearnos de los demás, sino para servir a los demás y estar dispuestos a sacrificarnos hasta lo más bajo por el bien de los demás. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, ellos están discutiendo a ver quién va a llegar más arriba, pero a la fuerza parece, ¿sí? A la fuerza. En lugar de que Jesucristo les dice, escucha, no, va a haber personas que estén primeros, va a haber personas que tengan un rango superior, eso va a haber. Jesucristo mismo nos dice, el Nuevo Testamento se nos habla de que en su segunda venida van a recibir diferentes coronas cada uno, algunos más, algunos menos. Nadie dice que no va a haber eso. Pero Jesucristo, hermano, dice que esto no va a depender, hermano, de las peleas de poder que el mundo tiene, no. Sino que esto, hermano, sino va a ser una manifestación del servicio y lo que una persona esté dispuesta a sacrificar y humillarse por el bien de los demás. Y eso es humildad. Eso es verdadera humildad, ¿sí? Y sí, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por el bienestar de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia, de los demás. No estoy pensando, a ver, yo no me merezco tal trabajo, yo no me merezco hacer tales cosas, ¿sí? Eso es para los esclavos, para los de bajo rango. No, yo tengo una licenciatura, yo tengo un doctorado, yo tengo una maestría, ¿sí? No, yo tengo tal apellido, no, yo tengo tanto dinero en el banco, entonces yo no me merezco hacer tales cosas. No, hermano, ese no es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, va a decir, escucha, yo quiero que ustedes no anden mirando por lo suyo propio, sino por lo de los demás y aprendan de Cristo. Que Él siendo igual a Dios, teniendo la misma gloria que Dios, siendo Dios mismo, estuvo dispuesto a rebajarse hasta ¿qué? Hasta hacerse esclavo. Y eso es lo que Jesucristo les está mostrando en Juan capítulo 3 a sus discípulos. Yo estoy dispuesto a hacerme el esclavo de menor rango por ustedes. Yo estoy dispuesto a hacerme el más miserable en el mundo por ustedes, por su bien. Y eso, hermanos, es la verdadera humildad. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo, eso es lo que los discípulos más adelante van a aprender a hacer. Este mismo apóstol Pedro, el cual está inmerso en esta discusión, por la gracia de Dios va a madurar en su vida cristiana y en 1 Pedro capítulo 5 va a decir esto. Pedro siendo un apóstol, y ahí tú, hermano, en 1 Pedro 5 encuentras cómo Pedro maduró lo que Jesucristo le está enseñando acá. Porque Pedro siendo un apóstol, a diferencia del Papa que quiere ponerse por encima de todos, Pedro va a decir, yo soy un anciano más entre los demás pastores, ¿sí? Pedro va a decir eso. Yo, un anciano más entre ustedes, no se enseñoreen de la iglesia, porque no son los dueños, no son las personas que están allá arriba para que los demás les sirvan, no. Porque Dios da gracia a quienes, a los humildes, y resiste a quienes, a los soberbios. Pedro va a entender, hermano, lo que Jesucristo le está diciendo aquí, por la gracia de Dios, más adelante lo va a entender. Y en lugar de andar peleando por posiciones, va a estar dispuesto a humillarse y a rebajarse a lo más bajo, por el bien de los demás, por el bien del evangelio, por el bien de sus hermanos. Y Jesucristo, hermano, está hablando de esto en este pasaje. En este pasaje, en Lucas capítulo 9, Jesucristo está hablando de eso, de alguien que quiera ponerse por debajo de los demás, sacrificarse por los demás. Y hermano, el estar en una posición elevada delante de los ojos de Dios no depende de la posición que yo busque a la fuerza tener, sino depende de eso. De cuánto estoy dispuesto a sacrificarme y humillarme por los demás, por el bien de los demás. Es por eso que volviendo a nuestro Evangelio de Lucas, versículo 48, Jesucristo va a decir esto, cualquiera que recibe a este niño a mí me recibe, en mi nombre, perdón, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más
grande. Este es el más grande. Hermano, sé que es paradójico, sé que suena irónico, pero Jesucristo dice eso. Y una vez más esto me recuerda a lo que hemos visto al principio de esta exposición en 1 Corintios 15. Porque el apóstol Pablo va a decir, yo soy un abortivo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y el último. Yo he trabajado más que todos. ¿Sí? Yo estoy dispuesto a sacrificarme más que todos, a sufrir 3 naufragios, 5 veces azotado, 40 veces menos 1. Peligros de muerte, peligros de los de mi ciudad, peligros de los delincuentes, peligros de los falsos hermanos. Todo por Cristo y por su iglesia. Y cuando tú ves en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, Pablo es el que va a ocupar una posición más elevada, incluso que Pedro y los otros que estuvieron con Cristo estos 3 años. Pero no fue a la fuerza, no fue alguien que se impuso y dijo, ¿saben? Yo vengo del Sanedrín, así que ahora yo voy a dominar este grupo. No, sino fue su servicio, fue su sacrificio. Y hermano, esa es la verdadera humildad, alguien que está dispuesto a sacrificarse, humillarse por el servicio a los demás, no por buscar una posición. No es alguien que está buscando a la fuerza tener un lugar por encima de los demás para que los demás me sirvan. No, es alguien como un niño, entendiendo su dependencia, entendiendo de que tiene necesidades, entendiendo que le falta todavía. Y alguien que entiende de que para ser el primero tengo que hacerme el último, tengo que hacerme el más pequeño de todos, tengo que ser el servidor de todos. Esa es la verdadera humildad, esa es la verdadera grandeza. Ahora, Jesucristo en el versículo 49 y 50 nos va a añadir algo más. Y ahora esto, hay discusión entre los diferentes teólogos, intérpretes de la Escritura, hermanos, pero yo les voy a presentar lo que creo que es la interpretación correcta. Y es de que pareciera que estamos ya en otro contexto, en otra discusión, pero en realidad yo creo que no estamos. Porque, ¿te acuerdas? Jesucristo les dice el que recibe a este niño. ¿Sí? No se trata de andar despreciándonos, saber quién es el más grande, quién es el mejor. No, sino el que recibe a este niño. Y al parecer, ahí se le prende el foquito a Juan y dice, ok, creo que metimos la pata, ¿sí? Ok, creo que algo hicimos mal entonces. Porque escucha lo que había sucedido, versículo 49. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y esto, hermanos, lo que Jesucristo nos va a enseñar acá es parte de la humildad. Aquel que no es humilde, hermano, normalmente se cree lo que decimos normalmente el cherry de la torta, ¿sí? Ahí, la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Y los discípulos, al parecer, se habían creído algo así. Entonces Juan está escuchando ahora a Jesucristo confrontarlos con esta falta de humildad y con las discusiones que están teniendo y con recibir a un niño y sacrificarse por los demás y no andar despreciándonos. Y Juan dice, ok, ¿sabes? Algo pasó en el camino y no te dijimos. Vimos a una persona que estaba echando fuera demonios en tu nombre. Vimos a un seguidor tuyo, pero como no pertenecía a nuestro grupito, le dijimos, oye, ¿tú qué te pasa? Tú no tienes el derecho de hacer eso, ¿sí? Y esto, hermanos, es parte del orgullo, es parte de la jactancia, es parte de los ojos altivos. Es algo que no se debe dar dentro de la iglesia. Y ahora, pero tengo que tener bastante cuidado con este versículo, ¿sí? Porque escucha lo que Jesucristo va a decir y voy a ser lo más cuidadoso posible. Versículo 50, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermano, tengo que ser muy cuidadoso con este pasaje, ¿sí? Porque Jesucristo aquí está hablando de un verdadero seguidor de Cristo, ¿sí? Jesucristo aquí está hablando de un verdadero creyente que está haciendo la obra de Cristo. Está en pos y en pro de Cristo, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado, hermano, con este pasaje, porque algunos han querido interpretar este pasaje para fomentar un falso y un equivocado ecumenismo, ¿sí? En el que cualquiera que menciona a Cristo es parte de nosotros. Los católicos son nuestros hermanos, los mormones, nuestros hermanos, amigos mormones, ¿sí? Los testigos de Jehová. Entonces muchos han utilizado este versículo como para eso, intentar fomentar un falso ecumenismo.
un ecumenismo errado, una unidad que no existe realmente. Y hermano, tengo yo que tener cuidado con eso. Porque Jesucristo, por si acaso, aquí no nos está diciendo que no discernamos. Jesucristo aquí no nos está diciendo de que no hay momentos en los que nos tenemos que separar de algunas personas. Jesucristo no nos está diciendo eso. En Mateo capítulo 18, Jesucristo mismo, en el contexto en el que sus discípulos están peleando por quién es el mayor, después Jesucristo va a comenzar la charla sobre la disciplina en la iglesia. ¿Y Jesucristo qué va a decir? Cuando hay un pecador en la iglesia que no quiere cambiar, después de 2, 3 llamadas de atención con toda la iglesia, ¿qué hay que hacer? Hay que botarlo de la iglesia. Hay que botarlo de la iglesia. Entonces, hermano, por si acaso Jesucristo aquí no está haciendo una llamada a que siempre estemos unidos con todos y aceptemos todo y toleremos todo. No está haciendo un llamado a eso. No está haciendo. El apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Aquellos que causan división contra la doctrina, aquellos que causan divisiones dentro de la iglesia y van en contra de la doctrina que se les ha enseñado, apártense de ellos. El apóstol Pablo va a decir, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Cuando veas un hermano que está andando desordenadamente, apúntale con el dedo y no te juntes con él para que se avergüence. Entonces, por si acaso, hay momentos en los cuales la Biblia nos manda que sí tenemos que separarnos, sí tenemos que alejarnos, sí tenemos que evitar contacto con ciertas personas. Eso es algo que tenemos que discernir y saber. Y hay personas que se creen humildes, escucha, porque toleran todo y a todos y creen ser humildes por eso. Hay personas que creen ser humildes porque nunca corrigen a nadie, porque nunca discuten con nadie, porque nunca se pelean con alguien por la doctrina o por el pecado. Nunca entran en esas controversias y entonces se creen humildes y mansos y buenitos. Jesucristo no nos está haciendo ese llamado acá por si acaso. En ese caso, hermano, el apóstol Juan hubiera pecado. Cuando nos habla en 2 Juan, versículo 9 al 11, que si alguno no trae la doctrina de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? No le den la bienvenida, porque si no vamos a participar de sus pecados. Pablo hubiera pecado, hermano, cuando dice que expulsó, entregó a Satanás, a Himeneo y a Alejandro. ¿Por qué? Para que aprendan a no blasfemar, porque estaban con una falsa doctrina. Pablo hubiera pecado ahí. Si este pasaje significara, tenemos que relacionarnos y asociarnos con todos. No. Aquí Jesucristo, hermano, está haciendo mención de un verdadero discípulo suyo, que no era parte de los 12 apóstoles, no era parte de los 12 apóstoles. Era un hombre que estaba reprendiendo demonios, igual que los discípulos, sí, en el nombre de Cristo, igual que los discípulos, sí. Era alguien que verdaderamente estaba siguiendo a Cristo, sí. Y ahí la enseñanza, hermano, para los discípulos en este pasaje es cuidado. No, y parte de la humildad es esto, ¿sí? No se crean que ustedes son los únicos. Va a haber más personas sirviendo al Señor. Somos parte de un cuerpo. Somos parte de un cuerpo. Yo no soy el más importante, yo no soy el único instrumento, yo no soy el único predicador, yo no soy el único cristiano, yo no soy el único con dones. No, hay muchos con dones, hay muchos con mayores dones. Hay muchos que están obrando para el Señor y tengo que tener cuidado, hermano, porque el orgullo, la vanagloria, la jactancia muchas veces se manifiesta de esta manera, creyendo yo soy el único, yo soy el especial, yo soy el único que merezco. Los que no están conmigo no son cristianos, no están bien. Es una equivocación, hermano. Es una equivocación. Y como he mencionado, si bien tenemos que tener cuidado de interpretar este versículo para una falsa unidad, un falso ecumenismo, un ecumenismo equivocado, sí debemos, hermanos, pero utilizar este versículo para, hermanos, escucha, cuando vemos otros cristianos que tal vez no son completamente igual a nosotros, pero tener cuidado de directamente decirles falsos, ¿sí? Ahora, hermano, por si acaso, esto es importante. A veces a mí se me ha confundido, han malinterpretado mis palabras. Cuando yo hablo de las falsas doctrinas, hermano, menciono la falsa doctrina y digo tal doctrina es falsa. Como el arminianismo, por ejemplo. Creo que es una falsa doctrina. Ahora estoy diciendo que todos los arminianos no son cristianos. Yo jamás dije eso. Y no sé por qué algunas personas dentro de la iglesia me acusaron de eso. El pastor ha dicho que todos los arminianos no son cristianos. Yo nunca dije eso. Yo creo que en el pentecostalismo hay falsas doctrinas y las hemos explicado y las corregimos cuando tenemos que corregirlas.
Pero jamás, hermano, van a escuchar en este púlpito de mi boca decir que todos los pentecostales no son cristianos. Jamás. ¿Por qué? Porque yo sé, hermano, que Dios tiene siervos, tiene obreros, tiene cristianos en todas partes. Nosotros creemos en la iglesia universal. Y no es tan fácil como los discípulos están haciendo acá, de desechar a alguien solamente porque no está en nuestro grupito, ¿sí? No es tan fácil. Para desechar a alguien como alguien que no es cristiano, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir un proceso de disciplina, hay que evaluar su vida y su doctrina con detenimiento y entonces tal vez se puede decir tal persona no es cristiana, no pertenece a la iglesia. Pero no es tan fácil aquí como los discípulos lo están creyendo que es. Simplemente porque no pertenece a mi grupo cercano, pues no debe estar bien, entonces no debe ser bueno, no debe ser cristiano. Hermano, yo nunca he fomentado eso por si acaso. Y Jesucristo nos dice eso, tengamos cuidado. Y otras personas sirviendo a nuestro Señor, no somos los únicos. Y este es uno de los peligros, hermanos, sinceramente, de estar en una iglesia sana. De creer que somos la única iglesia sana y los puros. Y hay mucha gente que busca eso, es parte del orgullo. Nosotros somos los verdaderos, los purísimos, nadie como nosotros. No, hermano, no es así. No es así. Vayan conmigo a 3 Juan, porque en 3 Juan hemos encontrado el ejemplo de lo que Jesucristo no quiere que hagamos. Y en 3 Juan encuentras esto que es bien interesante. Encuentras un contraste entre un hombre que se llama Gayo y un hombre que se llama Diótrefes. Este Gayo, escucha lo que estaba sucediendo. Ahora, como dije, hermanos, tengan cuidado, ¿sí? Yo tampoco estoy argumentando tolerancia al 100%, todos son cristianos, todos sirven a nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo eso. Pero tampoco estoy diciendo, ¿sí? Nadie que no sea de nuestra iglesia no es cristiano, nadie que no tenga todas nuestras doctrinas y nuestra confesión no es cristiano. No estoy diciendo tampoco eso. Debemos tener discernimiento y sabiduría y tener mucho cuidado. Jesucristo dice en creer que nosotros somos los únicos y los que no pertenecen a nuestro grupo cerrado no lo son. No son cristianos, no son creyentes, no sirven a nuestro Señor, no. Y eso es lo que estaba sucediendo lamentablemente en el primer siglo, en la época de los apóstoles. Y aquí en 3 Juan, en la epístola a 3 Juan, Juan nos presenta este contraste. Escucha lo que Juan nos va a decir de un tal Gayo. No sabemos mucho de él, sabemos lo que tenemos en esta epístola, que es súper pequeña, 15 versículos, pero sabemos que era un hombre amado por Juan y bastante útil en la iglesia. Y escucha cuál es el contraste entre este Gayo y el Diótrefes, ¿sí? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. 3 Juan versículo 5. Escucha, a los hermanos. Y ahora escucha esto es bien interesante. Y es un contraste muy fuerte con lo que estamos viendo en Lucas. Porque escucha lo que dice de Gayo. Prestas un servicio a los hermanos, especialmente, ¿qué dice? A los desconocidos. Es justo lo contrario a lo que estamos viendo en Lucas. Los discípulos se encontraron con unos desconocidos y dijeron, no, ustedes no deben ser realmente seguidores de Cristo. Dejen de usar el nombre de Cristo para reprender demonios. Inmediatamente, simplemente porque no los conocían, simplemente porque no habían tenido contacto con ellos, simplemente porque no pertenecían a su grupo cercano, los despreciamos, los echamos afuera, no deben ser verdaderos. Más bien Gayo estaba haciendo lo contrario. Y el apóstol Juan le dice, bien, eres un fiel hermano, porque has prestado ayuda incluso a los desconocidos. Incluso no le dice incluso, le dice especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarles como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Escúchalo, eso estaba haciendo Gayo. Se encontraba con otros cristianos, estaba dispuesto a asociarse con ellos, a compartir con ellos. Ahora, como dije, hermano, esto requiere discernimiento. Hay otros pasajes en la Biblia en la que se nos va a mandar, ten cuidado con este, con el otro, sepárate de este, no hagas que la Biblia se contradiga, ¿sí? Pero debemos tener cuidado con irnos al otro extremo sectarista, en el cual, si no pertenece a mi grupito, si no pertenece a mi iglesia, completamente desechado. No te vayas al otro extremo en el que, ahora, cualquiera que se llama cristiano y dice conocer al Señor, bienvenido, tampoco es así, ¿sí?
Pero hermano, no cometamos el error de los discípulos, creyéndose que ellos eran un grupo especial y que nadie alejado de ellos iba a tener un rol dentro de la iglesia, iba a poder ser útil a nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con eso. Y aquí Juan nos va a mostrar este gallo, el cual está dispuesto a encaminar a los desconocidos, a los cristianos, servirles, serles de beneficio, los va a ministrar, los va a ayudar, los va a encaminar. ¿Sabes qué significaba? No significaba te voy a despedir y te voy a meter al bus y chao. No, encaminar significaba qué necesitas para tu viaje, qué necesitas para el ministerio que Dios te ha dado. En la medida de mis posibilidades te voy a dar para ayudarte con eso. Eso significaba encaminar. Y ahora, a diferencia de Gallo, nos encontramos en el versículo 11, en el versículo 9, con un tal Diótrefes. Ahora, su nombre creo que literalmente ya te muestra que tenemos algún problema. No sé por qué su nombre literalmente suena a villano. Pero yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes. Escucha, y esto es lo que estaba pasando entre los discípulos, lamentablemente, pero aprendieron la lección. El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Escucha, este Diótrefes no quería recibir ni siquiera al apóstol Juan, porque quería el primer lugar entre otros. Él quería tener superioridad sobre todos, supremacía sobre todos, la mayor influencia sobre todos. Eso, hermano, los falsos maestros normalmente siempre hacen. Siempre hacen. Los falsos maestros normalmente hacen eso, ellos por encima de todos, ¿sí? Y no es un puesto que se han ganado con su servicio, con su amor, con su trabajo, no. Es algo impuesto, es algo a la fuerza. Y escucha a este gallo, por esta causa, versículo 10, si yo fuere, recordaré las obras. Aquí Juan dice, por si acaso yo voy a confrontar esto. No voy a dejar que esto continúe con este Diótrefes. Esto va a ser confrontado porque no está bien, esto no se permite dentro de la iglesia. Y lamentablemente hay iglesias y pastores que reaccionan así. Si no haces las cosas igual que ellos hacen, no eres sano, no queremos tener nada que ver contigo, es una iglesia que no recomendamos, no queremos. Escucha versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí? Ahora, hermano, ten cuidado. En la iglesia sana, en una iglesia sana, en una iglesia verdadera, ¿a veces se expulsa a las personas? Sí. En una iglesia sana pasa eso, ¿o no? Mateo 18 nos dice que puede llegar el momento en el que excomulguemos a alguien. 1 Corintios 5. Pero este Diótrefes no está expulsando a las personas por pecado, por falsa doctrina, ¿no? Está expulsando simplemente porque él quiere tener el primer lugar sobre los demás. Él quiere tener el primer lugar sobre los demás. Él quiere tener la mayor influencia, estar en la cima de la pirámide y por eso los expulsa. No quiero que el apóstol Juan venga aquí porque él tal vez siendo un apóstol me va a quitar la influencia que yo tengo. Entonces, no, yo quiero tener el primer lugar a toda costa. Y voy a prohibir a los hermanos que se junten con tal persona, que le escuchen a tal persona. Eso, hermano, es lo contrario a lo que Jesucristo nos dice. No todos, hermanos, nos van a caer de lo mejor, no todos vamos a tener una gran afinidad, pero el llamado de Jesucristo en Lucas capítulo 9, ten cuidado con desechar a cualquiera de un momento a otro por temas superficiales, creyendo de que tú o tu círculo más cercano o tu iglesia, como quieras llamarlo, es la única, es la verdadera y no hay más. Eso, hermano, es parte de la jactancia, eso es parte del orgullo. Parte de la humildad, hermano, es reconocer esto. Yo soy uno más entre muchos que están obrando para el Señor, que le están sirviendo. Estoy buscando yo servirle al Señor lo mejor que puedo, sí, pero no soy el único, no soy el mejor. Esto me trae a la memoria lo que Spurgeon una vez respondió. Spurgeon, que se lo conoce como uno de los mejores predicadores que ha tenido la iglesia después del apóstol Pablo, algunos dicen eso. Una vez alguien se le acercó a Spurgeon y le dijo, ¿qué piensas de tal predicador que igual estaba en Inglaterra,
que parece que está teniendo mucha influencia, que parece que está teniendo un gran ministerio. Y Spurgeon le respondió, es justo que el Señor tenga mejores obreros que yo. Y hermano, esa es la humildad. La humildad no creerme, yo soy el único, sin mí, todo esto se derrumbaría, todo esto no iría. No, hay más. Aquel que hace todo lo que su Señor le manda, Jesucristo dice, es un siervo ¿qué? Vamos a estudiar eso en Lucas capítulo 17. Es un siervo inútil. Es un siervo inútil. Eso dice Jesucristo. Y el verdadero cristiano, hermano, el verdadera persona que está madurando en la humildad, entiende eso. Yo voy a servirte, Señor, lo mejor que pueda, como Gallo, como Pablo. Yo quiero servirte. Soy uno más. Yo no soy la última Coca-Cola del desierto, como he mencionado. Yo no soy aquel del cual depende toda tu iglesia. No, no. Tú eres el que edifica tu iglesia. Y tú tienes un cuerpo lleno de personas en todas partes, las cuales te están sirviendo, las cuales están proclamando el evangelio, las cuales están proclamando tu nombre como lo estaba haciendo este hombre. Y los discípulos lamentablemente no entendieron eso en este momento. Y por su deseo y el enfoque que tenían de ellos tener la primacía, de ellos tener un primer lugar, de quién es el mayor, para colmo se encontraron con alguien que ni siquiera pertenecía a los 12. Y entonces, obviamente lo despreciaron y le dijeron, no hagas eso es para nosotros. Nosotros somos los especiales, los que tenemos esa obra, tú no, ¿sí? Y gracias a Dios, aquí Juan está reconociendo ese error y Jesucristo le está diciendo, cuidado, no le prohíban, no prohíban, no descarten completamente a alguien así a la ligera, así de primera mano, creyendo que ustedes son los únicos. No va a ser así. La iglesia no va a depender de un hombre, la iglesia va a depender de la cabeza que es Cristo y de un cuerpo que está formado por miles de personas en todas partes, sirviendo al mismo Señor. Y hermano, parte de la humildad es eso. Yo soy uno más, entre muchos, ¿sí? Uno más entre toda la arena del mar que Dios nos dijo en el Antiguo Testamento que es su pueblo. Uno más entre millares de estrellas que probablemente brillan mejor que yo. Sí, uno más. Eso más humildad, eso es humildad. Lo contrario, como hemos visto en Diótrefes, es ese orgullo maligno que lamentablemente lastima a la iglesia y causa divisiones innecesarias, innecesarias. Hay divisiones que son necesarias, pero hay otras, hermanos, que son productos simplemente del orgullo, simplemente del orgullo. Y Jesucristo en este pasaje, hermano, nos está mostrando cuál es la verdadera humildad y quién verdaderamente va a ser el más grande dentro de su pueblo. Aquel que está dispuesto a asociarse con los miserables, aquel que está dispuesto a ser como un niño, a hacerse como un niño, aquel que está dispuesto a servir hasta el sacrificio y aquel que entiende que su lugar es uno más entre muchos, aquel que entiende que es un instrumento más entre muchos en las manos del Señor. Vamos a orar, sí. Gracias, Señor, te damos esta noche, este tiempo que tú nos das para predicar tu palabra. Y te agradecemos, Señor, por este pasaje que nos has dado en el cual Jesucristo corrige algo que está en nuestros corazones, Señor. Algo por lo cual Satanás mismo, Señor, se rebeló contra ti. Por ese orgullo y esa pretensión de querer ser el primero, de querer ocupar un lugar que no le correspondía. Dios, te ruego que nos hagas humildes, pero verdaderamente humildes, Señor. Dios, te pido misericordia porque no confundamos la debilidad, la pasividad, la cobardía con la humildad, Señor. Sino ayúdanos a reconocer, Señor, cuál fue el carácter de tu Hijo en este mundo. Cómo Él fue un hombre dispuesto a corregir, dispuesto a enseñar, dispuesto, Señor, a pelear cuando fue necesario, dispuesto a humillarse, Señor, por el bien de aquellos que tú le mandaste a servir. Y te ruego, Dios, que nos des el carácter de Cristo, que siendo igual a Dios estuvo dispuesto a hacerse el esclavo de los demás. Haznos, Dios, una comunidad que discierne. Señor, tú sabes de que siempre nos vamos a los extremos. Te pido, Dios, de que a través de esta prédica no se fomente, Señor, una falsa unidad, una tolerancia nociva y pecaminosa con aquellos que verdaderamente debemos alejarnos. Pero Dios, al mismo tiempo, danos ese equilibrio en el cual debemos reconocer de que tú obras en muchos, en diferentes lugares, y que como a Elías en el Antiguo Testamento,
que creía él ser el único que quedaba, que no había nadie más. Tú nos puedes decir a todos nosotros, no, hay miles más que no han doblado sus rodillas a Satanás, que no han doblado sus rodillas a los ídolos y que verdaderamente te sirven. Dios, ayúdanos a reconocer eso y más bien trabajar por una unidad sana dentro de tu iglesia, dentro de nuestra comunidad. Dios mío, danos sabiduría para mostrar esa verdadera humildad. Gracias, Señor, este tiempo te damos en nombre de Jesús. Oramos, amén.